Hola a todos, vamos a dar solución a la segunda práctica calificada realizado el martes 25 de mayo del 2021. Y vamos a dar solución solo a las preguntas donde tenemos que desarrollar un modelado matemático para su solución. Así que pues si estás interesado, quédate hasta el final del vídeo. Es una práctica que dura 85 minutos, es de 7 preguntas y vamos a conocer a la primera pregunta. Dice, un operador hace contacto directo de manera accidental con una red de baja tensión de 440 voltios que alimenta un motor de 10 HP. Bien, vamos a desarrollar. Acá tenemos la diferencia potencial, también conocido como fuerza electromotriz. Es una red de baja tensión, puede ser bifásica, puede ser monofásica. Bien, vamos a trabajar con una red monofásica donde acá tendremos la línea, tendremos el neutro y tendremos al motor, que está constituido por una resistencia interna variable, una resistencia interna y su reactancia inductiva. El operador hace contacto de manera accidental. Entonces acá tenemos al operador, que es una resistencia, y lo denotaremos como resistencia del operador. Y como hace de forma accidental, el operador pues está conectado entre la línea y la tierra. GND. ¿Qué nos piden? Si las condiciones ambientales son desfavorables, determinar la corriente que pasa por el operador y el efecto fisiológico ocasionado. Y o corriente que circula por el operador. Condiciones del análisis. Nos están pidiendo la corriente estacionaria, por eso estoy denotando como I mayúscula. No nos piden la transitoria, nos piden la estacionaria. Bien, entonces la corriente que circula por el operador va a ser igual a la fuerza electromotriz o diferencia de potencial partido por la resistencia del operador. Esta pregunta es un poco subjetiva. Yo podría decir que es un poco subjetiva porque nos pide en condiciones desfavorables. ¿Qué significa condiciones desfavorables? Significa que, por ejemplo, la humedad relativa... Tenemos que poner condiciones, tenemos que poner variables. Acá sí hay variables predominantes que van a determinar la resistencia del operador. Estas variables pueden ser humedad relativa. Una humedad relativa posiblemente menor o igual a 70. Temperatura del ambiente. Humedad del cuerpo del operador, porque está sudoso. Presión atmosférica. Cuanto más metros sobre el nivel del mar te encuentres, las condiciones son más desfavorables. Lo que vamos a hacer es poner aquí una pequeña tabulación donde pondremos acá la resistencia del operador y la corriente que circula por el operador. Así es que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Puede ser que la resistencia sea de 2000 ohms. Voy a poner acá en ohmios. Y la corriente acá se encontrará en amperios. Y la otra condición puede ser que la resistencia sea muy desfavorable, pero ya muy desfavorable, y su resistencia del operador sea solo de 1000 ohmios. Pero hay un dato que es constante, que es la tensión. El valor de la tensión, 440 voltios,
partido por la resistencia del operador menos desfavorable, 2000, pues tenemos una corriente que circula por el operador de 0.22 amperios. Más desfavorable, 0,44 amperios. Efecto fisiológico del operador. O sea, el efecto fisiológico que ocasiona. Efecto fisiológico, paro cardíaco. Bien, ahora nos vamos pues a resolver la siguiente pregunta. La pregunta número 2. ¿Qué dicen? Ya. En el esquema mostrado, el transformador trifásico reductor de 440 voltios a 380 voltios alimenta una carga. La carga está defectuosa y tiene una resistencia de fuga de 20 ohms debido a una falla en el aislamiento en el conductor R. Miren, bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a desarrollar gráficamente el circuito eléctrico, que está conformado por la diferencia de potencial, la línea R, vamos a poner R, y el neutro. O sea, estamos hablando de que esta carga es una carga monofásica. Esta carga presenta una resistencia de fuga de 20 ohms debido a su aislamiento. Acá está la resistencia de fuga. Resistencia de fuga. Y el equipo tiene una resistencia puesta a tierra de 15 ohms. La resistencia de fuga va a circular la corriente en sentido hacia la tierra. Esta es la resistencia RGND. Bien, acá voy a poner la carga. Esta es la carga, ¿no? Que alimenta. Ya. ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden en el inciso A la corriente a través del cuerpo del operador e indicar el tipo de fuga. E indicar el tipo de riesgo. Bien. Acá está la resistencia del operador. Vamos a poner RO. Y la resistencia del operador. El operador está de pie. En algún momento hace contacto con el piso, el suelo del área. Y recordamos que esa área pues tiene una resistencia a tierra de un valor ya determinado. Este valor es medido por un instrumento que se llama telurómetro. Los hay digitales y los hay analógicos. ¿Ya? Entonces, la resistencia del operador y la resistencia de fuga, estas dos corrientes que circulan, ingresan hacia la resistencia de puesta a tierra. Nos están pidiendo la corriente a través del cuerpo del operador. Bien. Y yo. Bien, nos están pidiendo la corriente en tiempo estacionario, por eso la notación con mayúscula. Y en el inciso B, que dice, la corriente a través del cuerpo del operador e indicar el tipo de riesgo si la tierra del equipo es de 5 ohmios después de un tratamiento de mejora. Correcto. Vamos a hacer un análisis general. De eso nos va a permitir poder
tener un modelado matemático que nos sirva para desarrollar este tipo de situaciones bajo cualquier tipo de variable. Cuando estas variables puedan cambiar, tenemos el modelado que nos permiten hacer eso. La resistencia RF y la resistencia RO, voy a ponerlos acá, están en paralelo. Y esto lo vamos a llamar RQ, resistencia equivalente. ¿Ya? Bueno, entonces la corriente que circula, lo que nos están pidiendo, voy a ponerlo acá, la IO va a ser igual a la caída de voltaje en RO partido por RO. Y la caída de voltaje de RO equivale a la caída de voltaje en RQ. O sea, vamos a poner así. La caída de voltaje en RO es igual a la caída de voltaje de la resistencia equivalente. Acá hay un principio de funcionamiento, se llama división de tensión. La tensión se va a dividir por la resistencia equivalente y por la resistencia puesta a tierra propia del terreno. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a el producto de la diferencia potencial RQ partido por RQ más RGND. Ordenando esto y dividiendo todo por RQ, tenemos la tensión, producto RQ entre RQ, 1, RGND partido por RQ, más RQ entre RQ, 1, ya, acá tenemos 1 y ¿a qué es igual RQ? Acá lo voy a poner. Lo voy a poner acá. No va a entrar esto porque acá quiero tabular. Así es que lo vamos a tener que poner acá. RQ va a ser igual a la inversa de la resistencia de fuga y la adición de la inversa de la resistencia del operador. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es poner una pequeña tablita, darle importancia y trabajar de forma general, y vamos a poner ¿qué variable? A ver, IO, nos piden la corriente a través del cuerpo del operador, ya, nos piden IO en función a la resistencia del terreno. Correcto, entonces vamos a poner la resistencia GND, esta resistencia está en ohmios, y nos piden una corriente que debe estar en amperios. Así que cuando la resistencia la resistencia puesta a tierra sea de 15 ohmios, esa es la pregunta A. Y la pregunta B, cuando la resistencia puesta a tierra sea de 5 ohmios. Bien. Así es que esta expresión RQ la ponen aquí. Todo esto lo ponen en una hoja de cálculo e inmediatamente les va a salir el dato. En mi caso voy a tener que utilizar una calculadora, la FX5500L Library o la 5500LA Library. Si quieren saber algo más de esta calculadora, lo pueden buscar en el canal. Es una calculadora vintage del año 99. Bien, empecemos. La tensión es el suministro 380 voltios. Ajá. Ya. Primero voy a poner el RQ. El RQ es la resistencia 20 ohmios, la resistencia de fuga. Vamos a trabajar con una resistencia de operador. Voy a poner aquí
la resistencia del operador lo voy a trabajar como si fuera de 2K. Ya, ese es un dato a criterio del calculista. Puede ser que ustedes también puedan poner un valor parecido, 1.5, 1.8, 2K, o si es que tienen un valor más acertado, poner ese valor. Así que sería... Bien, ya tengo el valor de RQ, me sale 19.8 ohms. Lo voy a poner acá al costado. Lo voy a poner con otro color, ¿ya? A ver. Poquito. Acá RQ me sale un valor aproximado de 19.8 ohms. Esto lo voy a guardar en la memoria. Bien, ahora es 380 por alfa Q. Bien. Vamos a empezar con la resistencia puesta a tierra de 15 ohmios. Esto nos va a dar... voy a cambiar el color. 216 ohmios. O sea, la resistencia del operador nos sale 216 ohmios. Y si la tierra tuviera solamente un valor de 5 ohmios, nos sale 303 ohmios aproximadamente. El cálculo es con todos los decimales. Ya, así es que sería... No, que estoy hablando, disculpen. La tensión del operador con una resistencia de 15 ohmios sale 216 voltios. Van a disculpar. Y la tensión del operador con un pozo a tierra de 5 ohmios sale de 303 voltios. Ya me estoy durmiendo, van a disculpar. Entonces la corriente sería la diferencia potencial en el operador partido por el valor del operador, que ya ha quedado en 2000 ohmios. Bien, acá tenemos la corriente de 0,10. Disculpa. Bien. Sale 0.108 amperios. Ya. Cuando el pozo a tierra cambia a 5 ohmios su resistencia, la diferencia en el operador, la diferencia de potencial en el cuerpo del operador, que está en paralelo con la resistencia de fuga, es de 303 voltios. Partido por la resistencia del operador, que tiene un valor casi constante, a criterio del calculista de 2000 ohmios, sale una corriente de 0, digo sale, no, se produce, se genera una corriente de 0.152, está un poco dudoso el 5, así que lo voy a hacer de nuevo. Ya. 152 miliamperios y para un pozo a tierra de 15 ohmios, 108 miliamperios. Este tipo de corrientes, cuando circulan por el cuerpo humano, produce paro cardíaco. Bien, amigos, ahora nos vamos a la pregunta a la siguiente pregunta, mejor digo, la siguiente pregunta. Ya, esta es la siguiente pregunta.
que es una de las preguntas más interesantes del examen, es, nos piden lo siguiente: un voltímetro con selector giratorio. Puede ser un voltímetro tipo analógico o puede ser un voltímetro tipo digital, pero es con selector giratorio. En el esquema mostrado de la figura number 1, se requiere calcular el valor de cada resistencia indicada. Datos del instrumento: resistencia del voltímetro 100. Le pregunté al profesor y el resultado es que es 100K ohmios. O sea, la impedancia de entrada de un voltímetro es de 100K ohmios. Recuerden que un voltímetro ideal, para que tenga una lectura más precisa, su impedancia de entrada, su resistencia de entrada, debe tender al infinito. Y tiene un voltaje natural, un voltaje de operación de 0 a 100 voltios. Esa es su escala nativa. Entonces, resistencia nativa, 100K ohmios de entrada del instrumento, o sensibilidad también le dicen. Y tensión nativa de 0 a 100 voltios. Nos piden ampliar la escala a 300, a 1000 y a 2000 voltios. Bien, vamos a hacer algo muy interesante para todos. Condiciones generales del desarrollo. Vamos a desarrollar un modelado matemático con expresiones algebraicas en tiempo estacionario, a temperatura de 21 grados, humedad normal, presión atmosférica normal, condiciones normales ambientales. Pero el desarrollo va a ser de modo general, para que ustedes lo puedan utilizar con n escalas. Imagínense, con n escalas. Así que si el profesor les pidiera 100 escalas, van a tener esa herramienta. Si estás interesado en cómo hacer esto, por favor, ten un poco de paciencia. Siéntate con tu café, porque empieza la solución de forma general a esta pregunta. Principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento es divisor de tensión. Ese es un principio natural. Quédense con eso, ¿ya? Vamos a empezar hallando la primera variable, que sea R1. Y para ello vamos a desarrollar nuestro circuito eléctrico. Así es que lo voy a hacer aquí mejor, ¿ya? Para que me alcance pizarra, porque ven que la pizarra es pigmea. Bien. Denotada como R1 o la resistencia incógnita, en serie con la resistencia de entrada del voltímetro. Resistencia de entrada del voltímetro. Aquí tendremos el ingreso de voltaje de la escala 1. Y acá tenemos lo que es la escala nativa del voltímetro. Caída de voltaje en la resistencia del voltímetro. Lo que nosotros tenemos que desarrollar es un modelado matemático aquí para desarrollar, para obtener el valor de R1 de forma general. Bien, vamos a empezar. Podemos decir que la caída de voltaje en R1 va a ser igual a el voltaje de la escala 1 producto de la relación R1 y la adición de RB, este está en el denominador, más R1. Igual a la diferencia de... O sea, ¿a qué es igual la caída de voltaje en R1? ¿A qué es igual esta caída de voltaje? La caída de voltaje en R1. Es igual a la diferencia del voltaje de la escala 1 y la resistencia y el voltaje del voltímetro. Vamos a poner eso, ¿ya? Entonces es igual al
a la diferencia de voltaje de la escala 1 y el voltaje de entrada de voltímetro, o la que hay voltaje en RB. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar esto. Aquí, me emocioné, ya. Hasta aquí termina todo. Yo aquí les puedo decir, muchachos, acá terminó todo y ya quédense en su casa tranquilos, vayan a hacer sus cosas. Acá es donde termina ingeniería eléctrica. Aquí termina ingeniería eléctrica. Aquí lo que empieza ya es un desarrollo matemático. O sea que ustedes le pueden entregar esto a su compañero de clases, a su compañero de aula, al licenciado en matemáticas, para que él desarrolle las matemáticas. Esto es lo que ustedes tienen que entregar. Esto es lo que vale. De aquí en adelante solo es un desarrollo matemático. Que si el desarrollo matemático va a tener un resultado, va a depender de esta expresión matemática. ¿Quién desarrolla esta expresión matemática? ¿Quién es el traductor? El ingeniero eléctrico. Él relaciona un problema físico en un problema matemático para su descripción. Y lo deja hasta aquí. Acá se va a tomar su café y le deja al licenciado en matemática, y le dice, haz tu trabajo, pues. Para algo has estudiado. Entonces el licenciado empieza a desarrollar lo que el ingeniero ha dejado. La caída de voltaje en R1, producto RB más la caída de voltaje en R1, o sea, yo estoy multiplicando con el denominador, ¿ya? Por R1. Va a ser igual a la diferencia de voltaje en la escala 1 y la caída de voltaje en RB. Por lo que sigue, la caída de voltaje en R1, producto de RB, más la caída de voltaje en R1, producto de R1, igual al voltaje de la escala 1, o sea, igual a la diferencia, ¿no? El voltaje de la escala 1 menos R1. De aquí es que factorizo R1 y ordeno esta expresión algebraica, que me da RB, producto de la caída de voltaje en R1, todo partido por la caída de voltaje en la escala 1 menos la caída de voltaje en R1. Esto va a ser igual a la resistencia de voltímetro partido por el voltaje de la escala 1 menos la caída de voltaje de la resistencia de voltímetro. Todo partido por la caída de voltaje en la resistencia de voltímetro. Concluimos que R1 va a ser igual a la resistencia de voltímetro partido por el voltaje de la escala 1, el voltaje de RB menos 1. Bien, por eso le digo, tengan paciencia, ya tenemos una expresión. Recuerden que nos están pidiendo 3 expresiones algebraicas. Esa es la primera, el valor de R1, que está relacionando justamente con los datos que tenemos. El valor de la escala a la que queremos ampliar, el voltaje de ingreso, la resistencia del voltímetro y una constante, que es el valor el número más popular, el 1. Bien. ¿Saben? La escala es pigmea y para hallar R2 y para hallar R3, pues es un proceso un poquito más largo. Pero lo que voy a hacer ahorita es borrar todo esto, ¿ya? Y nos vamos a quedar con esto. Pero igual lo voy a borrar todo, porque vamos a tener que hacer para R2 y después para R3. Así que si gustan pueden capturar la pantalla, porque lo voy a borrar. ¿Ya?
A ver, Tito. Ah, bien. Lo que estoy buscando es tener más pizarra. Y lo curioso es que parece que no he puesto acá la aplicación, así que no me queda otra que ingresar al... Realmente está sido algo inesperado. A veces sucede, les digo, de verdad, a veces sucede, ¿ya? Ya. Acá lo tenemos la pizarra. Ya tengo la pizarra. Ya. Bien. Van a disculpar por la demora. Bien, vamos a empezar con la solución para la escala número 2, donde la incógnita es hallar la resistencia multiplicadora número 2. Vamos a poner aquí R2. De esta manera la denoto. Acá tenemos R1 en serie con la resistencia y voltímetro. Esto lo voy a hacerlo más derecho. Voltaje en la escala número 2. Si ustedes se acuerdan, R1 cuando se encuentra en serie con la resistencia y voltímetro es cuando está seleccionada el voltaje de la escala número 1. Bien, ahora vamos a hallar el valor de esta resistencia o elemento lineal que tiene la función de ser resistencia multiplicadora. Así le dicen, resistencia multiplicadora. Así lo pueden encontrar en los textos. Bien, vamos a empezar. Realmente no sé. Ya, vamos a empezar. Me parece. Voy a empezar por aquí, creo. ¿Vale? Por acá voy a empezar para que sea más ordenado. Bien, la caída de voltaje en R2. Recordemos que el principio de funcionamiento siempre es división de tensión. ¿Ya? Ese es un principio natural en este tipo de circuitos eléctricos con elementos lineales, ideales. O sea, estamos hablando de elementos lineales e ideales, en ambientes ideales también, y en tiempo estacionario. Bien, la caída de voltaje en R2 va a ser igual al voltaje de la escala 2, producto. En el numerador ponemos R2 y en el denominador pues vamos a poner a las tres resistencias de forma ordenada. RB más R1 más R2. Esta expresión aquí es igual al voltaje de la escala 2 menos el voltaje de la escala 1. La caída de voltaje en R2 también va a ser igual a la caída de voltaje en la escala 2 menos la caída de voltaje en RB menos la caída de voltaje en R1. Bien, aquí termina el trabajo del ingeniero eléctrico. Ahí lo deja. Aquí empieza el trabajo del licenciado en matemáticas. El licenciado agarra este modelado matemático algebraico y lo desarrolla, y es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar por acá. R2 va a ser igual a
la adición de la resistencia de voltímetro más R1 producto de la caída de voltaje de R2 partido por el voltaje en la escala 2 menos la caída de voltaje en R2. Esto va a ser igual a la resistencia de voltímetro más R1 producto de voltaje en la escala 2 menos el voltaje en la escala 1. Partido todo por voltaje en la escala 1. R2 se iguala a el producto de RB por voltaje en la escala 2 partido por el voltaje en la escala 1 menos RB más, a ver qué tenemos aquí más, ya, R1 producto de voltaje en la escala 2 partido por voltaje en la escala 1, todo esto menos R1. O sea, esta expresión que ustedes ven aquí, al resolverse, se obtiene esta expresión que está acá. Donde R2 va a ser igual a RB, factorizo el RB. Acá es factorizar y ordenar, ¿ya? El voltaje en la escala 2 partido por el voltaje en la escala 1 menos 1 más R1 producto de el voltaje en la escala 2 partido por el voltaje en la escala 1 menos 1. Aquí factorizamos y ordenamos. Entonces, por último tenemos que R2, o sea, factorizamos y ordenamos esta expresión de aquí, ¿ya? RB y R1, ¿qué es el factor común aquí? Este es el factor común, miren. Este es el factor común, este lo vamos a ordenar, así que podemos decir la siguiente forma: RB adicionado a R1, esta adición producto de, se me va la pizarra, se me queda la pizarra, voy a, tema es la pizarra acá, la pizarra muy chiquita, entonces voy a tener que ver cómo va a ingresar esta expresión. Ya. R2 va a ser igual a RB más R1 producto de la cociente del voltaje de la escala 2 partido por el voltaje de la escala 1 menos 1. Este es el factor común, miren, el factor común. ¿Ven? Bien, con esto podemos hallar R2. Bien, ¿qué nos faltaría? Pues hallar R3. Así que sírvanse otra taza de café porque esto tiene para largo. Bien, congelen la pantalla, tomen una foto, porque lo voy a borrar toda la pizarra. Bien, ahora nos vamos para desarrollar la resistencia multiplicadora número 3. Bien, vamos a hacer el circuito eléctrico que está formado por
R3 en serie con R2, R1, RB, esto ya es conocido. Recuerden que R2 en serie con R1, en serie con RB, se produce cuando uno selecciona la escala número 2. Y este circuito se genera cuando se selecciona la escala número 3. Bien, les pido paciencia porque vamos a desarrollar pues el valor de R3, es lo que vamos a hallar aquí. Por lo que podemos decir que la caída de voltaje en la resistencia 3 es igual a el producto de la caída de voltaje en la escala 3. En el numerador va R3. Aquí voy a poner R3. Y en el denominador, de forma ordenada, RB más R1 más R2. Por último, R3. ¿Y esto a qué es igual? O sea, ¿a qué es igual la caída de voltaje en R3? A la diferencia de voltaje de la escala 3 y el voltaje de la escala 2. Eso es lo que vamos a poner aquí. BE3 difiere de BE2. ¿Y esto qué es igual? Bien. Entonces podemos decir lo mismo aquí. Ya que la caída de voltaje en R3 va a ser igual a el voltaje en escala 3 menos la caída de voltaje en R2 más la caída de voltaje en la escala 1. Esto es igual a, voy a intentar que ingrese, la caída de voltaje en la escala 3 menos caída de voltaje en R2 más caída de voltaje en R1 más caída de voltaje en RB. Bien, aquí es donde, no me canso de decirlo, pero en la realidad termina el trabajo de un ingeniero eléctrico y empieza el trabajo del licenciado en matemáticas, porque el licenciado en matemáticas va a ver esta expresión algebraica y lo que tiene que hacer es desarrollar la incógnita, despejar R3, ordenarlo y denotarlo en una forma elegante, así como dijo en sus tiempos Paul Dirac. Bueno, iniciamos. La caída de voltaje en R3, producto de RB, más la caída de voltaje en R3, producto de R1, más la caída de voltaje en R3, producto de R2, más la caída de voltaje en R3, la caída de voltaje en R3, producto de R3, ¿ya? Igual a la caída de voltaje en la escala 3, o sea, la caída de voltaje en la escala 3 y R3.
De aquí podemos despejar R3. Tenemos la caída de voltaje en R3, producto de RB más R1 más R2 partido por el voltaje en escala 3 menos el voltaje de la resistencia 3. Esto que igualamos a voltaje en escala 3 menos el voltaje en escala 2 producto de RB más R1 más R2. Caída de voltaje en escala 2. Bien. A ver. Bien, acá tenemos ahora a R3. ¿Qué podemos hacer? Lo que tengo que ver aquí es que esto tengo que ordenarlo. A ver, se me ocurre algo. RB, producto de voltaje en escala 3 partido por el voltaje en la escala 2 menos RB más R1 producto en el voltaje de la escala 3 partido por el voltaje en la escala 2 menos R1 más R2 producto de voltaje en la escala 3 partido por el voltaje en la escala 2 menos R2. Bien, entonces R3, jóvenes, acá lo único que falta es que ustedes realicen el procedimiento anterior que hemos hecho paso a paso para hallar R2, ¿ya? Que es factorizar y ordenar. No lo voy a hacer aquí porque ya pizarra no tengo. Realmente no tengo la pizarra, así que voy a poner la expresión final una vez que ustedes han factorizado y han ordenado. Me sale lo siguiente. RB más R1 más R2 producto de el voltaje en escala 3 partido por el voltaje en escala 2 menos 1. Bien, ahora lo que vamos a hacer, ya que hemos terminado con esta expresión algebraica para R3, es hacer un cuadro sinóptico. Es un pequeño cuadrito donde vamos a poner los valores, los detalles más característicos de este modelado para su uso apropiado. Así que tomen nota, capturen la pantalla. Si quieren, háganse un selfie con ella. Voy a borrar. Bien, ahora vamos a hacer cuadrito, ¿ya? El cuadro donde podemos poner, pues, es un cuadro sinóptico, así es que... Ya, a ver, número de... Acá vamos a empezar con número de escala, ¿ya? El número de escala. La escala la vamos a poner en voltaje, en voltios.
escala está en voltios, ¿ya? Resistencia en kiloohmios. Y por último, esto ya es por cuenta del calculista, o sea, por cuenta de la persona que le estoy aplicando, ¿no? Desde mi punto narrativo, yo le pongo esta zona como serie de resistencias multiplicadoras de voltaje. Serie de resistencias multiplicadoras de voltaje. Bien, para la escala 0, o sea, la escala nativa, la tensión que mide el instrumento, su tensión nativa, es de 100. O sea, disculpen, que es la hora, jóvenes, realmente les digo la hora exacta, 11:36 p.m., 23 horas con 36 minutos después de haber trabajado. He tenido, como ustedes, realizar el examen y he querido también apoyar con un granito de arena, que es justamente el desarrollo del examen. Así que es normal que a esta hora a veces pasen estas situaciones. Ya. Número de escala. La escala, número de escala está bien acá. Ya, claro, el número de escala es 0. Y la escala nativa es de 100 voltios. La resistencia de entrada del instrumento, o sea, la resistencia de entrada del voltímetro es de 100 kiloohmios. ¿Ya? Estas expresiones me van a dar, acá la tenemos. Ahora vamos a empezar con la escala número 1. Acá la vamos a poner, escala número 1. Para la escala número 1, ¿qué nos piden? Nos piden una escala de 300 voltios y nos piden que hallemos el valor de R1. El valor de R1. Van a disculpar, aquí tengo que poner la resistencia del voltímetro y la caída de voltaje en la resistencia del voltímetro. ¿Por qué pongo esto? Porque está relacionado justamente con estos datos. Así como R1 está relacionado con estos datos, miren, R1 relaciona el producto de la resistencia del voltímetro, producto de la escala 1 la escala 1 partido por la caída de voltaje en la resistencia del voltímetro menos 1. Así de elegante. Ustedes ponen aquí voltajes de escala 1, 100 voltios, resistencia, caída de voltaje en la resistencia. Sí, un momentito, a ver, un momentito. Sí. Ya, entonces está bien. La resistencia R1 va a ser igual a la resistencia de voltímetro, que es de 100 kiloohmios, producto de la escala. En este caso la escala es de 100 voltios. ¿Ya? Disculpen, la caída de voltaje en RB, disculpen, la caída de voltaje en RB es de 100 voltios y el voltaje en la escala 1 es de 300 voltios. O sea, ponen 300 aquí, pones 100 voltios acá, menos 1, producto de 100.000, te va a dar el valor de la resistencia. Acá es 200K. Pero ya me estoy durmiendo, van a disculpar. Bien, escala número 2. La escala número 2 nos piden para 1000 voltios. Y esto está relacionado con lo siguiente. La resistencia R2 va a ser igual a, de forma ordenada,
la resistencia del voltímetro más R1. O sea, más este valor, R1. Se supone que ya han calculado R1, por eso que ya se puede poner aquí. Producto de el voltaje de la escala 2 partido por el voltaje de la escala 1 menos 1. Entonces ustedes ponen el voltaje de la escala 2, el voltaje de la escala 2 es 1000 voltios, ponen el voltaje de la escala 1, 300 voltios, menos 1, a ese producto lo suman o le adicionan la adición de la resistencia de voltímetro, que es 100.000 ohmios, y la resistencia 1, que es 200.000 ohmios, y les va a dar un valor de 700.000 ohmios, 700K. Ya me está haciendo efecto el café, me acabo de tomar un café ahorita porque si no, no llegamos a la escala número 3. Nos piden para la escala número 3 ampliar un rango a un rango de medida de 2000 voltios. Y para ello nos piden hallar pues la resistencia R3, que es igual a RB más R1 más R2 producto de el voltaje de la escala 3 partido por el voltaje de la escala 2 menos 1. Bien, en la escala 3 es de 2000 voltios, la escala 2 es de 1000 voltios, RB lo tenemos es 100.000 ohmios, R1 es 200.000 ohmios y R2 es 700.000 ohmios. Realizan este pequeño proceso algebraico y les va a dar 1 megaohm, equivalente a 1000 ohmios. Bien, compañeros, amigos, hasta aquí podemos decir que hemos terminado, pero acá viene mi contribución. Ustedes se habrán dado cuenta que yo he puesto serie de resistencias multiplicadoras de voltaje. Si ustedes se dan cuenta, se empieza a formar una serie, así como la serie de Taylor, ¿no? Se empieza a formar una serie. Y así que podríamos decir, por ejemplo, para la escala n, voy a hacer un ejemplo ya, para que se den cuenta. Escala n puede ser para la escala 4, la escala 5, la escala 10, la escala 50, la escala enésima, ¿no? Vamos a tener un voltaje de escala n, ¿no? Donde tendremos nuestra resistencia n, que va a ser igual a ¿qué? A ver, miren, esto se va ampliando. RB, lo tenemos aquí, le adicionamos el R1, le adicionamos el R2, le adicionamos el R3, el R4, así, hasta llegar a adicionar a la resistencia Rn menos 1, producto de el voltaje de la escala enésima, o sea, este valor. Vamos a suponer que esta escala fuera de 3000 voltios, que sería la escala enésima, ¿no? Partido por el voltaje de la escala enésima menos 1. Si esto fuera de 3000 voltios, la escala enésima menos 1 sería esta. La escala 4 menos 1 me da la escala 3. Este valor tendrías que poner aquí, 2000. Y nuestra constante favorita, el número más popular, no lo digo yo, lo dicen muchos científicos y ha sido demostrado. El número 1 es el número más popular que existe, el 1. Y con eso nos va a dar como resultado lo que estamos buscando, la resistencia Rn aquí. Bien, amiguitos, con esto concluimos no concluimos, realmente yo ya me estoy durmiendo, no sé si habrán dormido. Si has llegado hasta aquí, eres un valiente.
realmente te mereces mi agradecimiento, mi respeto por esto. Lo tuyo realmente es la ingeniería eléctrica, por eso que has llegado hasta aquí. Si te gustó este video, no olvides de dejarte un dedito arriba, suscribirte al canal. Y la pregunta 7, la number 7, que justamente es parecida a esta pregunta, ampliación de escala en un amperímetro. Por razones de tiempo lo voy a hacer en un segundo video, porque si lo hago aquí el video se extendió demasiado. Mayormente mis videos, si ven en el historial, si lo ven en el canal, pues no pasan de 20 minutos. Este creo que sí ha pasado con toda seguridad de 20 minutos realmente. Pero he querido dar este video demostrativo para que todos puedan entender realmente el paso a paso de la ampliación y que les permita justamente esta serie de resistencias ponerlo en una hoja de cálculo. Lo puedes poner en tu hoja de cálculo favorita, lo puedes poner en una calculadora científica favorita como un pequeño programita, y de esa manera tener una herramienta matemática para poder calcular o ampliar, es la palabra más técnica, ampliar la escala de un voltímetro para n escalas. Imagínate esa herramienta que tengas para n escalas, 3, 4, 5, 6, 7, la enésima escala, la escala 900. Muy bien, hay que hacerlo con 900 escalas, lo haremos. Lo hacen solamente con esta pequeña serie. Les dejo con todo esto. Hasta muy pronto y muchas gracias por ver.